Roles profesionales de un psicólogo, un psicopedagogo y un psiquiatra. Estas profesiones desempeñan un rol en la sociedad. Su papel cumple diferentes tareas y funciones. Por ejemplo, de un psicólogo, en general se observa que las tareas y funciones realizadas por los psicólogos son básicamente la evaluación y diagnóstico. Esto trata de que un paciente puede consultar con un profesional y exponer su causa de inquietud o de enfermedad que se llevará a detectar del paciente. En el diagnóstico se presenta un diagnóstico comunitario, un diagnóstico clínico y para la evaluación y diagnóstico es necesaria la aplicación de test psicológicos y se lleva a cabo una redacción de informes, la selección de personal y varias cosas más. Bueno, desde el punto de vista de un psicólogo, trata de que principalmente evaluaciones psicométricas, donde aplica el test de Wits, el Bender, se identifica un posible déficit atencional, que en realidad es lo más frecuente. Pasa al diseño. Esto trata de un diseño de estrategias de capacitación, diseño de intervención, como la sensibilización comunitaria y el diseñar proyectos laborales, diseño de estrategias de intervención educacional. Bueno, para esto ya tiene la ejecución y evaluación de intervenciones a personas y tanto también a familias, grupos y comunidades. En la ejecución es el asesoramiento a actores relacionados con la infancia. Bueno, este es desde un punto de vista de educación. La promoción, prevención y tratamiento en problemáticas de salud mental. También la orientación, consejería a los distintos individuos que hacen parte de todo este conjunto en la educación. Como psicoeducación, psicoterapia individual, participación en reuniones clínicas y demás. Y con esto ya se concretaría la evaluación de intervención. Bueno, dice, ahora el convenio del proyecto quizás fue de junio a diciembre, pero ahora nos debería tocar hacer un seguimiento. Esto es necesario, el seguimiento. Ahora pasamos a lo del psicopedagogo. El psicopedagogo es un profesional que se ocupa del ser humano, sano o enfermo, en situación de aprendizaje. Puede desarrollar sus actividades en el ámbito de la salud y de la educación, con el objeto de obtener mejores logros del individuo y de la comunidad en la que se desenvuelve. Al decir que se ocupa del sujeto en situación de aprendizaje, no solo nos estamos refiriendo al proceso sistemático desarrollado por diferentes instituciones como particulares exigencias. Es común pensar que el psicopedagogo atiende a los niños con necesidades especiales en la escuela. Sin embargo, su tarea es mucho más amplia. También se ocupará del sujeto en procesos de aprendizaje asistemático, ya que en realidad aprendemos desde que nacemos hasta que morimos, y no solamente mientras asistimos a una institución educativa. Podrá ofrecer el psicopedagogo alternativas de atención en todas las etapas del desarrollo, desde la estimulación temprana hasta abordaje
terapéuticos en la tercera edad. Bueno, el psicopedagogo tiene entre sus funciones, serían entre las siguientes, varias que son orientación psicopedagógica en los procesos de aprendizaje y en la adaptación a las diferentes etapas educativas. El asesoramiento a los equipos docentes y equipos directivos en todas las actividades. La evaluación y valoración psicopedagógica y logopedia del alumno con necesidades escolares. Elaboración colegiada del informe técnico para el dictamen de su escolarización y, si es necesaria, la propuesta de adaptación curricular significativa. Bueno, se puede evidenciar que el psicopedagogo influye mucho en el armado de una malla curricular, o lo que se va a hacer en el proceso de aprendizaje. De aquí se pasa a la psiquiatría. El psiquiatra se encarga de diagnosticar y tratar las enfermedades mentales, abordándolos prioritariamente desde su parte fisiológica, ya sea prescribiendo medicación u otro tipo de intervención médica que sea necesaria a fin de equilibrar la bioquímica del cerebro y reparar o compensar la fisiología que esté deteriorada, teniendo siempre en cuenta las variables psicológicas que hay que abordar para el completo preestablecimiento del paciente. Para hablar más ampliamente de la psicología hay que tener en cuenta el tema de la personalidad. La palabra personalidad proviene del griego prospo, que significa máscara, como lo utilizaban los actores de teatro en sus tiempos. Bueno, la personalidad es un patrón singular formado por emociones, pensamientos, conductas, talentos, valores y esperanzas de un individuo. Este patrón está determinado por la herencia y el medio social. Los patrones de conducta están organizados en sectores: cognitivo, cognoscitivo, afectivo, que es principalmente el temperamento. Esto es algo heredado. Y el somático. A través de la personalidad se puede llegar a determinar a las personas entre extrovertidas e introvertidas, de acuerdo a los rasgos en común que tenga. Desde que nacemos ya tenemos una personalidad propia, pero que aún no está definida. Esto sucederá con el paso del tiempo y las experiencias que cada uno de nosotros viva. La personalidad es fundamental para el desarrollo de nuestras habilidades e integración en grupos sociales. Con esto en mente se pasa a la psicología, que es principalmente una ciencia social y una disciplina académica enfocada en el análisis y la comprensión de la conducta humana y de los procesos mentales experimentados por individuos o por grupos sociales durante momentos y situaciones. Para estudiar la psicología hay que conocer el significado de la palabra, que viene del griego psico, que trata de la actividad mental o alma, y logía, estudio. Bueno, con esto esta disciplina analiza las tres dimensiones de los mencionados procesos: cognitiva, afectiva y conductual. También en la historia de la psicología tenemos que la psicología como ciencia principalmente se trajo por la fecha de 1879, donde Wilhelm Wundt hizo en el laboratorio de una psicología experimental. Y bueno, con esto se toma en cuenta también que en 1874 los principios de la psicología fisiológica.
Además, en 1896, Edward Turner trata de un esbozo de psicología fisiológica, funcional y evolutiva. Se pasa al psicoanálisis por Sigmund Freud. Ya en 1913 se trabaja la psicología conductista por John B. Watson. También en 1927 la investigación sobre las glándulas digestivas de Iván Pavlov. En 1935 la psicología de la Gestalt por Max Wertheimer y Worman Worker. Bueno, aquí en la origen de la psicología hay que estudiar, hay que tomar en cuenta que estos estudios experimentales, como el condicionamiento clásico, fue realizado con canes, donde Iván Pavlov desarrolló un método que demostraba que si los factores influían de alguna manera en la conducta. También Freddy Skinner trabajó sobre esto porque estudió el condicionamiento operante con palomas y ratones, como ya se sabe, y cómo estos actuaban en base a ciertos factores. Y de aquí se pasa también a lo que se conoce de la historia sobre una etapa donde la psicología se trata de manera precientífica, que es la etapa mítica. Bueno, en los pueblos primitivos 5000 a.C. supusieron que los problemas psicológicos eran provocados por la presencia de espíritus malignos, porque no se tenía conocimiento. O sea, a partir de esto es que se comenzó a tratar y estudiar, y antes no se sabía nada, y por eso se creía que eran espíritus malignos que atormentaban a una persona. Y con esto tomaron como una solución la trepanación, que se trataba de una cirugía en sí, una operación para permitir que se escapara este espíritu como tal. Y esto trata en dar golpes en el cráneo con instrumentos de piedra muy rudimentarios hasta que se lograba hacer un orificio en el hueso. Y bueno, los cambios se veían, por lo que el cerebro se veía afectado y también se cambiaba la personalidad, y esos eran los cambios. Desde ahí se vino estudiando. En la etapa filosófica, los filósofos griegos fueron los primeros hombres en el mundo que se comprometieron con la libre expresión, lo racional, el pensamiento crítico y el laicismo, separar la filosofía de los mitos de los dioses. Bueno, la historia de la psicología se ha venido trabajando desde muchos aspectos, y es por eso necesario trabajar y reconocer la historia. También se tiene que la psicología, desde algunas opiniones, la psicología es algo que es necesario en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La psicología estudia la conducta y los procesos mentales y emocionales, así como su interacción, de modo que abarca todos los aspectos desde la experiencia humana. Además, ha sido fundamental para el proceso mediante cada una de las etapas de desarrollo, ya que a través de ella se podrá entender cómo aprendemos, a través de que en cada una de las etapas de desarrollo el conocimiento de esta ciencia ayudará al docente a que pueda identificar y actuar ante diferentes dificultades, problemas o trastornos de aprendizaje, ya que conocerá la característica de cada uno de ellos. En esto se centra,
o se profundiza más la materia que tiene que ver con el psicopedagogo. Bueno, también con el fin de planificar, seleccionar, implementar las mejores estrategias metodológicas, didácticas y los recursos adecuados según las necesidades de cada estudiante. La psicología es la encargada de recopilar y analizar el comportamiento y conducta del individuo. Analiza 3 procesos: cognitiva, afectiva y conductual. Tiene como objetivos preceder, explicar, modificar. Entre eso se revisa el estructuralismo, que es el método empleado en sus investigaciones. Fue la En el estructuralismo, el objeto de estudio es la conciencia. El método empleado en sus investigaciones fue la introspección analítica, que se trata de un autoexamen de nuestros estados emocionales y nuestros procesos mentales. La mente o conciencia inmediata no es algo sustancial, sino un proceso. Elementos simples sobre los que descansa toda actividad mental son sensación, sentimientos e imagen. El estructuralismo sostiene los siguientes aspectos. Los psicólogos deberían estudiar la conciencia humana, en particular las experiencias sensoriales. Deberían servirse de minuciosos estudios introspectivos analíticos de laboratorio y deberían analizar los procesos mentales en sus elementos básicos, descubrir sus combinaciones, conexiones y localizar estructuras afines en el sistema nervioso. Desde la experiencia de un observador hacia el estructuralismo se tienen las sensaciones físicas, que son imágenes visuales y sonido. También los afectos, los sentimientos, las sensaciones difusas, los recuerdos y los sueños, que son imágenes. Entre los elementos de la experiencia, las sensaciones externas producidas por el ambiente, los sentimientos o expresiones internas del sujeto. Todos los estados se relacionan para un proceso de cognición. Entre los eventos externos, las respuestas del comportamiento, las sensaciones físicas y emociones. Entre esto, la psicología general estudia al hombre en su etapa adulta y también normal, con la intención de formular leyes que rigen procesos psicológicos. Nunca toma en cuenta las diferencias individuales de carácter, evolutiva, cultural. La psicología de lo anormal se relaciona con fallas en la adaptación, que comprende el equilibrio entre lo que la gente hace y lo que desea hacer, y por otro lado, lo que la comunidad requiere. La adaptación requiere de una ecuación variante del ambiente y sujeto que se relaciona entre sí para así estar en completa normativa cuando el ser no puede moldearse a la situación que el ambiente desea. Bueno, con esto se finaliza.